por este encuentro. A ustedes. Un placer, Dora. Gracias. Dora, lo que les pedí a las chicas, lo que les pido por favor es, tenemos muchos participantes del interior, les vamos a pedir que cuando empiece a hablar Dora, que por favor cierren los micrófonos, porque no hay buena señal y se les pixela o lo pierden, y para que nadie pierda se pierda ninguna palabra tuya, por favor les pedimos silencio en los micrófonos. Estamos admitiendo todavía gente. ¿Puedo interrumpir un minuto? Disculpe, soy Noelia García. Los comentarios también hacen que el video salga un poquito cortado. Para agregar, yo voy a silenciar el micrófono, pero también los comentarios, obviamente que todos queremos darle la bienvenida a Dora y estamos todos a la expectativa del conversatorio, pero también los comentarios hacen que surja este inconveniente. Es un aporte, por favor. Sí, perfecto. Bienvenido sea así. Yo iba a decir que también les voy a silenciar el chat para que todos podamos disfrutar esta hora. Si no se... No, vos no... Me muteaste, no. No. No, te decía que recapitulando, yo voy a comenzar con la pregunta generadora que me mandaste. Y hablo un rato y después lo ideal sería que me pregunten, Sí, lo que vamos a hacer, Dora, porque la verdad es que, a diferencia por ahí de otras charlas que tuvimos el placer de estar con vos, tenemos muchísima gente, estamos con muchas preguntas, tenemos más de 200 preguntas, y nosotros lo que hicimos es hacer hincapié en todas las que tienen que ver con la ley, porque de eso se trata, y te las vamos a ir leyendo cuando termines tu exposición, las leemos. ¿Te parece bien? Bueno, perfectamente, muy bien. Ustedes dirán, en fin, estamos ahí, me imagino que están en la recepción todavía, ¿no? Sí, igual ya estamos listas por si querés empezar. Creo que no hace falta que presente a Dora, porque todos los que estamos acá tenemos la suerte de conocerlo, pero me parece que amerita que diga que Dora es magíster, es licenciada en sociología, historiadora, gran confesionista y bueno, no sé, nada más, porque ¿qué puedo decir de Dora? Está bien, me parece muy prudente, porque si no todo el mundo va inmediatamente a hacer cálculos sobre la edad. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Vicky. Muchísimas gracias por este espacio, por esta comunidad enorme que parece que se congrega hoy aquí. Esto es lo que permite una cierta rectificación sobre el concepto de aislamiento, ¿no? El aislamiento es más geográfico, es más físico que propiamente social, porque este invento de lo telemático nos permite estar juntos, juntes hoy, ¿no? Entonces, es muy mágico lo que ocurre. Claro que tenemos muchas saudades, mucha nostalgia, y ya vendrá del ciclo de copresencia, ¿no? De poder tocarnos, poder abrazarnos, pero de momento conviene que no lo hagamos, porque la verdad es que la partícula está muy virulenta, y lejos de lo que podemos pensar, en esta temporada arremetida parece que mayor. Así que a cuidarse mucho, primera consigna. Y vamos a las cosas. Miren, la ley Micaela, creo que es fundamental recordarla en sus orígenes. Tiene muchísimo que ver con la tragedia sufrida por la familia García, por Néstor y Andrea García,
cuya hija, Micaela, una hermosa criatura, no hermosa en el sentido físico, que además lo era, hermosa en el sentido de su ánimo, hermosa en el sentido de su conducta, hermosa en el sentido de su sororidad profunda, fue asesinada en abril del 2017, en realidad fue víctima de un femicidio. Y ahí lo que hubo fueron dos brutales averías, dos circunstancias de default del Estado argentino. Y voy a referirme a esas. Sobre todo del Poder Ejecutivo, sí era la provincia de Entre Ríos, pero lo que ocurrió fue que, en primer lugar, el juez no hizo ninguna consideración, al menos 7 informes que hablaban con claridad acerca de la necesidad de retener en prisión al que luego fue su femicida. Es decir, todos los informes batían exactamente en la misma tecla, recomendaban que no le fuera dada la libertad condicional a este individuo, que todavía había una enorme manifestación de un componente efectivamente muy, muy dañino, y que podía, en efecto, su libertad podía significar lesiones y daños a otras personas. El juez no hizo, digamos, caso omiso de esta circunstancia. Lamentablemente esos informes, que eran de gente experta, no eran vinculantes, eran solo recomendaciones, no tenían la potestad de resultar vinculantes, tal las prácticas judiciales en ese caso. La segunda consternadora situación por la que digo que hubo otra avería del Estado argentino fue que el viernes anterior a la muerte de nuestra Micaela, este individuo intentó violar a una adolescente. Y la familia de Micaela se presentó, la familia de la agredida, se presentó a hacer la denuncia. Como era viernes muy tarde, muy anochecer, le dijeron que volviera el lunes para realizar la denuncia. Entonces se imaginan que ahí esto sí que es verdaderamente consternador, porque efectivamente no se tomó la denuncia. Si se hubiera tomado la denuncia, debía haber procedido una instancia elemental de haber aprehendido al individuo, porque era muy tangible la comprobación, y ocurrió lo que ocurrió. Esa madrugada del domingo, Micaela fue alcanzada por este depredador brutal que estaba al acecho. Todo indica que Micaela relutó el llamado de un remis porque le pareció que era más riesgoso a esa hora. Y evidentemente salió a la calle en una actitud que evidentemente, tal como hay cámaras que la han captado, en una actitud de prevención, cuando fue obviamente asolada por este individuo que la violó y la mató. En estos días ha habido otra situación, fue liberado por falta de mérito, es decir, fue liberado en el sentido de que no se lo encuentra, cumplió más de 5 años, creo, pero con el delito de haber amparado, haber sido no cómplice necesario, sino que, en fin, y lamentablemente fue suelto en estos días. La querella, la familia había solicitado el carácter de coautoría, de una complicidad que significaba ya coautoría. En fin, eso es una mala noticia. Pero bueno, lo que quiero decirles es que la familia García convirtió, siempre insisto en esto, aquella tamaña dimensión del dolor, del espanto, de la tragedia, en un acto social extraordinario como fue finalmente llevar a la conversión de una ley, el necesario, fundamental,
estatuto que le indica al Estado argentino que tiene que actuar en todos los poderes y en cualquiera de sus participantes, funcionarias, funcionarios, trabajadoras, trabajadores, tiene que tener, dice la ley Micaela, perspectiva de género. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado argentino se obliga por la ley Micaela, el Estado argentino se obliga a realizar acciones, intervenciones, resoluciones, políticas, fallos, sentencias, lo que fuere, con perspectiva de género. No puede faltar la perspectiva de género en ninguna de las acciones del Estado argentino. Por lo tanto, el Estado se obliga en todos sus poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, a cumplir con la ley, acatando, entrañando la perspectiva de género en todas sus manifestaciones. Ahora, la perspectiva de género está significando, desde luego, la capacitación de toda la membresía del Estado. Hay algunos poderes un poco más renuentes, hay inclusive algunos poderes judiciales que han ido más lejos, o se han anticipado o han pedido ya. Yo he tenido la suerte de, por lo menos, participar de la primera capacitación a través de una serie de conferencias al Poder Judicial de la provincia de Tucumán, por ejemplo, ¿no? También el año pasado, a inicios al primer trimestre, el Poder Judicial de Río Negro me invitó a hacer una capacitación. Es un poder judicial difícil, muy difícil. Acaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revocar, de anular una sentencia que había fijado el poder, bueno, los tribunales de la provincia de Río Negro, con relación a no haber sancionado debidamente al agresor violador de una niña de 12 años a la que no fue escuchada, su violador absolutamente que manifestó vaya a saber qué cuestiones. En suma, en Viedma ocurrió esto, y se hizo una apelación extraordinaria porque tanto fallo de primera instancia como de segunda batieron exactamente en el mismo sentido, absolución del agresor brutal, padrastro de la niña. La niña fue violada cuando tenía creo que 12 años de edad, y que acaba de ocurrir, es cierto que en un trámite muy demorado, hacía años que estaba esperando la resolución extraordinaria de la Suprema Corte, y acaba de salir ayer, creo, ayer, justamente la determinación de la Suprema Corte anulando ese perverso juicio. Por lo tanto, algo se está moviendo. Lo que les quiero decir que algo se está moviendo. Es cierto que la ley Micaela tiene un significado mucho más profundo que este que acabo de decir. La ley Micaela le dice al Estado argentino que tiene que extinguir el sistema patriarcal en su propio sistema orgánico. Eso es lo que le dice la ley Micaela al Estado argentino. Que abandone los valores, las conductas, las actitudes, los temperamentos, los imaginarios, las mentalidades patriarcales. Eso es lo que le dice. Que cuando le dice al Estado argentino que debe tener en cuenta la perspectiva de género, le dice al mismo tiempo al Estado argentino que el sistema patriarcal es el responsable de todas las violencias perpetradas contra las mujeres, porque son mujeres, contra las otredades, porque son otredades, en general contra los débiles. El sistema patriarcal es epopéyico en esta circunstancia violenta, porque le es íncito, es parte de sus fundamentos, es nocionalmente inescindible. La violencia le es inescindible a los valores y a las conductas patriarcales. El patriarcado ha inventado una fórmula atroz, brutal, de enorme convivencialidad a lo largo de los tiempos. ¿Y saben cuál es la fórmula? La fórmula atroz es que los cuerpos femeninos
son patrimonio de las estructuras masculinas. Esto es una circunstancia que se puede visibilizar desde el nacimiento mismo del patriarcado, esta idea de adueñamiento de los cuerpos. Por eso es muy común que los femicidas, en el fondo y en la superficie, algunos se animan a decir, es mía, 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 ¿era mía o de nadie? Ese posesivo mía es lo que entraña la idea de patrimonialidad, de adueñamiento, de hacerse dueño de la estructura material y simbólica femenina. Digo material del cuerpo de las mujeres, de las mentes de las mujeres, y este es el sentido profundo finalmente de la ley Micaela. Hacer que el Estado argentino se desentienda absolutamente de valores, prácticas y conductas patriarcales. ¿Se entendió lo que quiero decir? Es una larga saga. No es de un día para otro que se pueden establecer tamaños combates en todo y cualquier lugar, pero hay que hacerlos, esos combates hay que hacerlos. A mí me gusta decir últimamente que el patriarcado además acogota a los propios varones. Los propios varones tienen que saber que han sido víctimas de su propio mandato de ser amos, porque se han prohibido de una serie, neciamente, se han privado de una serie de extraordinarias circunstancias. Ser cuidadores, ser amorosos padres que tienen tanto tiempo de cuidado como el que brindan las madres, por ejemplo. Ser los principales proveedores. Entrar en depresión profunda cuando no pueden ser los principales proveedores. Enfermarse psíquicamente cuando no pueden mantener así ese formulario de una masculinidad hegemónica que vaya a saber lo que quiere decir. ¿Saben qué? Todo eso da profundo dolor. Es cierto, las que más han sido golpeadas han sido las víctimas, mujeres. Pero no dejo de pensar que los victimarios están cerca de ellos mismos, que los victimarios son ellos mismos de sí mismos. Y a menudo suelo decir últimamente que es hora de que los varones se den cuenta de que inventaron a Frankenstein. Y ustedes ya saben qué pasa con la invención de Frankenstein. Frankenstein fue inventado, y Frankenstein, ¿qué hace con el inventor? Lo elimina. Entonces, yo voy a quedar por acá, porque estoy segura de que hay muchas preguntas sobre estas cuestiones, sobre cuestiones que tienen seguramente tal vez un eco más específico, y en suma, creo que se entienda, la ley Micaela obliga al Estado argentino a comportarse en toda y cualquiera de sus circunstancias con perspectiva de género. Si se quiere hacer casas populares, tiene que haber perspectiva de género. Si se quiere hacer trámites, por ejemplo, para obtener créditos, tiene que haber perspectiva de género. Si se quiere ampliar la educación, tiene que haber perspectiva de género. Si se quiere fallar en orden al derecho más justo, tiene que haber perspectiva de género. Si se quiere en el sistema educativo forjar una educación igualitaria, mucho más digna de la propia condición humana, tiene que haber perspectiva de género. Entonces, todas estas cuestiones, como ustedes ven, son un cúmulo casi al infinito de acciones que tiene el Estado, pero que las tiene que reaprender el Estado un comportamiento absolutamente diferencial del antiguo y proponerse roer, extinguir el sistema insidioso, el sistema violento, patriarcal. Perfecto. Entonces, preguntas y cuestiones. Bueno, te empiezo a leer las preguntas, vamos a tratar de que puedan hablar todos con Dora. Hay una de las preguntas que no sé si la quiere hacer, me la está pidiendo Isabel Díaz, ¿estás por ahí? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo te escucho perfectamente, Isabel.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Bueno, en realidad, en los últimos días, a raíz de que circuló que en algunos organismos públicos surgió digamos, una notificación de la necesidad de que utilizaran el lenguaje inclusivo, ¿no? Como una manera de comunicación, surgieron en las redes opiniones contrarias y en realidad distorsionadoras de lo que es el lenguaje inclusivo. Entonces, qué mejor, Dora, que vos lo expliques. Bueno, gracias, Isabel. No hay ninguna obligación de lenguaje inclusivo, por las dudas, en la vida social, lo sepamos, ¿no? Hay autorizaciones, y en algunos casos sí hay obligaciones que tiene el Estado para justamente hacer lugar al dictatum Micaela y a todas las normas que tiene el Estado respecto del compromiso con la equidad. Y yo voy a decir, por ejemplo, que sí, hay una entidad muy importante de la Argentina que ha organizado una guía de lenguaje para que toda su tramitería se haga con lenguaje inclusivo. Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República Argentina ya no puede mandar una carta diciendo señor cliente, tiene que decir señor, señora, señor, en fin, tiene que decir algo inclusivo. Y la verdad que el lenguaje inclusivo en nuestro idioma tiene varias posibilidades. Algunas son más elegantes, otras son menos elegantes, es más fácil inclusive hablar que escribir con lenguaje inclusivo. A mí me pasa, cuando yo tengo que escribir con lenguaje inclusivo, a menudo pienso 2 veces cómo viene la frase. Pero hay frases que son neutras, ¿no? En vez de decir, el que escribe esto, ¿quién escribe esto? Ahí es inclusivo. Es decir, que el lenguaje nuestro, aunque tiene el sortilegio de lo que se llama el lenguaje marcado, esto es el lenguaje que, digamos que desenmarca, perdón, la visibilidad de género, porque está muy articulado en el binarismo en general, en la monogenericidad, porque generalmente nuestro lenguaje, ¿hacia dónde va? Está ordenado en forma masculina. Podemos ser 1 millón, 2 millones, 4 millones de mujeres en un gran encuentro, que puede ser. Hay un solo varón, y el lenguaje obliga a nosotros. Miren que, entonces, volviendo a la pregunta, Isabel, no hay obligación de lenguaje inclusivo, no hay obligación. Es una aceptación que están haciendo, inclusive las unidades académicas, las universidades, hay varias que se han determinado por qué se autoriza el uso del lenguaje inclusivo, no se obliga, nadie está obligado. Es cierto que cuando alguien habla en público y hay una buena cantidad, aunque haya 3 mujeres, tenemos que decir otras y otros, es casi de buena educación, ¿no? En suma, Isabel, no sé si respondí, solamente, por ejemplo, que yo sepa, para los trámites internos del Banco Central Argentino, todo lo que es tramitería y todo lo que es emisión de propaganda, de lo que fuere, o de reclamos, dichos reclamos, debe usarse el inclusivo. Pero no es una obligación absolutamente para el Estado, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí se recomienda que se haga lugar a la mayor inclusividad posible, toda vez que, por ejemplo, que se manifiesta el gabinete, se manifiesta, en fin, pero no es obligatorio la inclusión completa de la inclusividad. Es de muy buena, cierro con esto, es de muy buena educación cuando hay mucha gente reunida, que seguramente es de varios sexos,
se diga hola todas y todos, por lo menos eso. Es muy simpático decir hola todas, todos, todes, pero ese todes, que es muy simpático, y que en realidad subraya la idea de que en este país se ha caminado muy claramente en una inclusión de ciudadanía, sin embargo no es obligatorio, ¿no? Pero bueno, todas y todes es de todos es de muy buena educación. Dora, tenemos a Gabina de Santa Fe, que te quiere hacer una pregunta también. Gabina, abrí micrófono y después te pido por favor que lo cierres, así Dora puede contestar. Abrí. Ahí estás. ¿Lo abrí? Ahí estás, ahí estás. Ahí está. Hola Gabina. Hola Dora, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Dora, yo te quería hacer una consulta. Viste que cuando uno está trabajando sobre la ley Micaela, normalmente hay grupos de hombres que se resisten. Ajá. Y la ley especifica que hay que tomar alguna medida disciplinaria contra la gente que sin justificación no la quiere hacer. La medida disciplinaria, ¿ante quién la podemos hacer? Ay, qué pregunta. Gabina, qué lindo nombre, es un nombre muy criollo. Alguno de mis bueno, antepasadas se llamaba Gabina. ¿Quién? Sí, una de mis antepasadas se llamaba Gabina. Ajá, mira qué lindo. Vamos a las cosas. La verdad que no está prevista, no es del Código Penal. ¿Viste? No es un delito, es una infracción en todo caso, y cada institución se debe reservar la sanción que corresponda. La ley es la ley, está obligada toda la gente, todos los seres humanos están obligados y obligares a hacer la capacitación. Cumplirla. Pero es competencia de cada organismo crear la sanción correspondiente. Y no me quiero meter en el orden de las sanciones, pero cada organismo tiene previsión de sanciones frente al incumplimiento, ¿no? Que son desde las más menos vigorosas hasta las más vigorosas. Entonces ahí hay que hacerle con lo que sería el estatuto disciplinario de cada institución. De cada institución. Muy bien, gracias. Gabriela Sultani, que no la veo, también tiene una pregunta para vos. Gabriela, por favor, abrí micrófono y cuando termines, cerralo. Gracias. Gabriela, ¿me escuchaste? Bueno, te hago la que anotaron acá, ¿considera que debería implementarse la capacitación de la ley en el ámbito privado? Es muy, gracias por la pregunta, Gabriela, es muy complejo eso. Yo no lo propondría. Y les digo por qué no lo propondría. Propondría por ahí sí que algunas entidades de la sociedad civil, aquellas que forjan muchos sentidos, por ejemplo, clubes, sindicatos, por ahí hasta me animaría. Hay inclusive sí proyectos de ley en algunas provincias que tienden a, inclusive nacional, ¿no? Hay proyectos que tienden a llevar la ley Micaela como obligación a esas entidades grandes, entidades que tienen el cometido sin fines de lucro, y que tienen un cometido social extraordinario, por ejemplo, un club de fútbol, ¿no? Por ejemplo, en fin, una asociación gremial. Pero yo pararía ahí. ¿Por qué les digo? Porque los cambios culturales que necesitamos, que de eso se trata, en realidad, una cosa es el Estado obligado a hacerlo. El Estado debe obligarse, porque el Estado tiene conducta normativa en todo caso. Pero la sociedad civil no la podemos acostumbrar de ninguna manera a normas para que cambie la óptica cultural, ¿se entiende? Sí, en aquellos espacios donde es fundamental,
pero que en realidad no es el orden de la sociedad civil, es ahí donde se conjuga con el sentido público fundamental. El sistema educativo público está todo obligado a la ley Micaela. El sistema educativo privado, me preguntarán, y debería adherir a la ley Micaela, pero es una organización privada, debería adherir. Yo tengo la suerte de haber estado capacitando a un gran club de fútbol, siempre lo diré, Estudiantes de La Plata. Obviamente fueron sus directivas, sus directivos, quienes invitaron y promovieron y fue muy bello, con planteles y tal. Me parece que ese acto voluntario dice más que una norma que lo obligara, ¿se entiende? Aunque no desecho la idea de que haya una cierta obligatoriedad por ley de esas grandes conjunciones de bien público que son estas entidades. Pero se entiende lo que quiero decir. No me parece que debamos reglamentar la vida ordinaria de la sociedad civil. Me parece que sería hasta tal vez contraproducente. Pero sí aplica para las grandes funciones públicas de las organizaciones civiles. Me parece que ahí sí podría aplicar. De hecho, también sindicatos han adherido, y yo he dado, pero lo han adherido de muy buena relación con el dictatum democrático. Dora pregunta, ¿lo que acabas de decir también aplica para la educación? ¿Para las escuelas? Sí, para la educación privada forma parte de organizaciones que tienen que ver con esto que yo decía. Es muy difícil. Una no puede crear una norma urbi et orbi. El Estado sí, el Estado tiene que asegurarse la norma, insisto. Pero, y bueno, tiene que haber efectos demostrativos. De hecho, estás viendo efectos demostrativos. Miren, ese es un viejo concepto sociológico que es muy interesante. En la medida que el Estado vaya haciendo, etc., va empapando, ¿no? Y las actividades regulares de la sociedad civil están solicitando esto. Muchas entidades dicen, bueno, yo necesitaría también. Va adhiriendo con ese tipo de espíritu de, insisto, de efecto demostrativo, que es bueno que así ocurra, pero no por imperativo de la ley. Perfecto. Tengo una pregunta desde el Facebook. Patricia pregunta, en materia educativa, ¿para cuándo es la capacitación en esta ley? Si tenés alguna... Para el sistema educativo, bueno, todos los organismos educativos tienen que hacer capacitación para la ley. Las universidades, por ejemplo, claro que es un segmento muy autónomo, casi todas yo he participado al menos de 7 lanzamientos de capacitación de universidades públicas, al menos 7. El sistema educativo tiene que ser el sistema, ustedes saben que la ley en cada provincia tiene una adhesión. En la provincia de Buenos Aires tiene una adhesión, en Santa Fe tiene adhesión. Cada provincia ha ido adhiriendo a la ley Micaela. Por lo tanto, cada provincia es la que debe crear todos los dispositivos necesarios para el cumplimiento de la ley. Entonces no me animo a decir, por ejemplo, porque felizmente hay compañeras, amigas de muchos lugares, hay muchas de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Neuquén y demás. En cada lugar donde ha habido adhesión, la verdad que no quedan provincias sin adherir, hasta donde me sé el repertorio. Una de las últimas provincias en adherir fue Tucumán, y ya inclusive hicimos la capacitación inaugural. Entonces digo, en cada provincia, ahí se determinan las formas, los dispositivos, las regulaciones que tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Perfecto. Tengo otra pregunta de Facebook, te la hace Leonor. Insiste en algo, el gobierno de la nación, del Poder Ejecutivo Nacional, no puede ordenar las fórmulas de capacitación de la provincia de Buenos Aires, ¿entiende? Sí. Porque la provincia de Buenos Aires
ha adherido a la ley y por lo tanto es su facultad, está en esa jurisdicción, no fuera de ella. Perfecto. ¿Quién más? Sí, Leonor de Facebook. ¿Se puede profundizar en el concepto con perspectiva de género? Sí, la perspectiva de género no debería implicar solo la condición femenina. Género es un concepto que se amplió, que da mucho, por ahí mucho problema, pero en realidad quiere decir, género, lo que quiere decir es que los condicionantes sociales, culturales, históricos, hacen de nosotras condiciones femeninas y hacen de los varones condiciones masculinas. Como hacen de nosotros condiciones de género femenina, en general, perspectiva de género, se acierta a la idea de que tiene que tener consideración de los condicionantes no hegemonizados. Perdón, voy a alargar la complejidad. En este caso fulgura como las condiciones de subalternancia que todavía tienen las mujeres y las otredades sexosociales. La perspectiva de género quiere decir que también va más allá. Mujeres y aquellos compuestos de género que efectivamente no ingresarían así o reluctan ingresar a las condiciones binarias mujer y varón. En suma, por esto es que dije que es una ley antipatriarcal. Quiere decir que es una ley contra la hegemonía que se dieron los varones, y ahí quiero decir algo más. Lo dije esta mañana y lo vivo diciendo. No es que los varones, nuestros compañeros varones, todos los días se levantan de la cama, se ponen las zapatillas y dicen, vamos a reforzar el sistema patriarcal. No es así. No es que los varones se sientan inclusive. Esto es un tono extraordinariamente subjetivo, que deriva de las fórmulas de la cultura y de la socialización que hemos tenido. Una socialización que dice que los varones tienen, obviamente, cierta importancia estratégica mayor para determinadas competencias. Durante el siglo XIX y gran parte del XX las mujeres no tenían derecho a votar, porque esa era arquetípicamente función masculina. Hemos cambiado mucho, pero los estereotipos siguen. Es mucho más en el seno de la familia. Si una niña dice hoy, en este momento, aún con los cambios tremendos que ha habido, yo quiero ser ingeniera mecánica, seguro que hay algún miembro de la familia que pone un rictus un poco peliagudo. ¿Está claro? Si una de las niñas dice, ¿saben qué? Yo quiero ser pilota en la aeronáutica, pilota de aviones. Todavía hay algún gesto un poco amargo. Este es el patriarcado. Eso es el patriarcado. Una relación relativamente prominente para determinadas funciones de los varones. Y las mujeres articuladas con, bueno, sus actitudes, su preeminencia maternal, de cuidado, etcétera, 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 etcétera. A eso le llamamos orden patriarcal. Y la instabilidad emocional que eso significa. Te tenés que portar como una nena. Tenés que portarte como una nena. Todavía hacemos inducciones terribles de esto, ¿no? Todavía hacemos propicia la idea de una moral relativa a las niñas si saben cocinar mejor, si saben hacerse mejor. Y yo estoy segura de que esto ha sido revocado en muchos hogares. Cada vez más, muchísimas mujeres dicen, no, yo a mis hijos varones ya les he dicho, tienen que aprender a cocinar, tienen que hacer esto. Sí, sin duda. Pero todavía eso es un porcentaje relativamente pequeño de la sociedad argentina. Deseamos que ocurra así cada vez más. Pero yo les puedo asegurar que una niña tiene muchas dificultades después para vocacionarse y hacer ingeniería mecánica. Muchas. En cambio, tiene mucho más devoción de la familia y de todo el mundo si decide hacerse, por ejemplo, qué sé yo, profesora de letras, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir. Orden patriarcal es esto que quiero decir. Es un mandato muy inconsciente que perdura en la sociedad acerca de un cierto más valor
jerarquizado todavía para la condición masculina, que se puede desempeñar en todo, menos por supuesto en procreación y demás, y la subalternancia relativa que opaca a las mujeres. Y si no, veamos lo que ocurre. ¿Por qué cuando hay distribución en los poderes ejecutivos hay solo varones casi? O 80% de varones. ¿Por qué hay tan pocas rectoras mujeres en las universidades cuando las mujeres son de enorme competencia intelectual? ¿Por qué? ¿Porque no quieren? No, porque eso está ordenado simbólicamente muy a propósito de facilitar, de presagiar, de estimular, de crear más expectativa para la condición masculina en esos cargos. Dora, te voy a pedirle a Edith Díaz, que no la veo en la lista, pero sé que está, que abra micrófono, porque te quería hacer una pregunta. Edith, si podés abrir micrófono. A ver. Recién hizo una pregunta. Pues recién hizo la pregunta. Edith, ¿estás por ahí? Si no, la leo yo. A ver. Parece que tiene un problema para abrir el micrófono. La leo yo. Dice, la falta de perspectiva de género en los fallos de los jueces, en caso de violencia y femicidio, ¿podrá convertirse en motivo para juicio político? Está pensando, por ejemplo, en el caso de Lucía Pérez. Sí, se puede convertir y hay que hacerlo. Todo eso es muy peliagudo y es difícil. Alguien me pregunta, ¿existe alguna institución al que recurrir cuando los juzgados de familia, porque tiene mucho que ver, hacen intervenciones que lejos de estar atravesadas por la perspectiva de género se basan en prejuicios? Debería haber. Yo confío en que cada vez más haya una posibilidad de interpelación. Es cierto que en la justicia toda la interpelación se hace a través de la justicia, está claro lo que quiero decir, ¿no? Pero se puede hacer, y de hecho hay que movilizarse para eso. No es que exista un lugar a donde hacer, porque cada poder tiene reservas de lugares. Yo entiendo que lo que hay que hacer es, sí, llevar a judicialización aquellos casos. Yo imagino, por ejemplo, no imagino muy bien lo que va a ocurrir con la anulación de esta, por ejemplo, de este fallo tremendo de Río Negro ahora, porque no sé que si la anulación de todo eso actuado que está significando va a ser todo un debate, porque es probable que se tenga que hacer un nuevo juicio, porque la validación de pruebas para en fin, es probable, ahí hay una cuestión sobre la que es peliagudo ingresar, pero debería preverse. De hecho, para eso están los ministerios públicos. Los ministerios públicos deberían ser, el Ministerio Público Fiscal no es exactamente el Poder Judicial, ¿saben, no? Es un poder de arbitraje, pero bueno, sí, tiene más estándares de ese lado que del otro, pero el Ministerio Público Fiscal, en realidad, pero debería por lo menos allegarse la consulta y hasta la denuncia a los ministerios públicos fiscales, ¿está claro? Esa debería ser, que no es exactamente, por eso digo, el ministerio no depende de la Suprema Corte, ¿no? De las provincias, de cada provincia, los ministerios públicos, pero deberían ser canales para la recepción de este tipo de querellas, de denuncias, ¿no? De insatisfacciones. Perfecto. Les cuento algo. Ayer permítanme decirles esto, vi una película extraordinaria, Crímenes de Familia. No dejen de verla porque es notable, muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno, tiene mucho que ver con estas cuestiones, por eso. ¿Qué más? Tenemos una pregunta de Cintia Bustos, que está viéndonos por Facebook Live, de Fundación Trascender. Dice, Dora, ¿cuál sería el reclamo que sugerís como colectivo en caso de que pasado un tiempo no se implementen los dispositivos en la provincia?
Eso es muy complejo de decir. Ahí depende, obviamente, los dispositivos en la provincia se van a implementar, en la provincia de Buenos Aires, estoy segura, porque hay ahí una acción que, una acción que es muy esperada, acciones muy concatenadas esperadas, porque la provincia tiene además un excelente Ministerio de Políticas de Género, Mujeres y Diversidad, que es, en fin, que va a llevar adelante. Estoy segura de que está, es más, comenzó, la capacitación comenzó con el Poder Legislativo, hace poco tiempo hubo una instrucción general para diputadas y diputados, y senadoras y senadores, así que me imagino que va a haber un despliegue grande con relación a un despliegue grande de manera articulada entre el Ministerio, supongo, dada la enjundia por llevar adelante la ley que ha manifestado la ministra Estela Díaz, que es una gran amiga, y sus equipos. Así que bueno, no creo que haya ningún gap, ¿no? Y que haya una larga brecha para la aplicación. Tenemos otra pregunta desde Face, que la hace Janina, que dice, desde el proyecto de ley que se presentó para ampliar la ley Micaela a los sindicatos, y en vista que varios sindicatos ya adhirieron a la ley, ¿nos podríamos amparar bajo esta ley para implementar algún curso para las personas que no lo quieren hacer? Es en el orden sindical. Sí. La pregunta, sí. Bueno, ahí la verdad es que creo que no podría, porque la cuestión es así. La ley, insisto en algo, es una ley que se determina con relación a todos los poderes públicos del Estado. Cuando adhiere un poder provincial, todos los poderes públicos del Estado provincial, todos los poderes. La ley, insisto, solo por adhesión, por simpatía, está habiendo una réplica, una aceptación de la ley por parte de organismos sindicales. Pero no están obligadas las personas, no están obligados los sindicatos. Si hay una ley, si efectivamente se sanciona una ley, en la provincia sé que hay proyectos, y en la nación también sé que hay proyectos. Cuando se sancione la ley, se verá, ahí será otra cosa. En este momento no hay ninguna norma que obligue a las organizaciones sindicales, y mucho menos entonces a quienes participan en esas organizaciones. Cuando exista la ley, su incumplimiento será también efectivamente un motivo también de sanción respecto de los órdenes disciplinarios que están previendo las instituciones. Perfecto, te leo una que es de Matilde Becker, que también está en Facebook Live, que dice, ¿cómo trabajar la perspectiva de géneros en una ciudad chica y conservadora? Y después pregunta, ¿crees que es posible desandar y deconstruir la justicia patriarcal? ¿Cómo? Yo soy una optimista irredenta, así que vamos por las cosas. Vamos por las cosas optimistas. Yo sé las dificultades homéricas que hay en radiar estos conceptos, estos imaginarios, estas sensibilidades en localidades muy renuentes, muy duras de roer, ¿no? La verdad es que ahí mi consejo es amucharse. La única manera de vencer los obstáculos de los medios así más hostiles es haciéndose más fuerte en asociaciones, en grupos. Y la otra cuestión que yo recomiendo mucho es trabajar con las sensibilidades. Lo que quiero decir es que lo que necesitamos son sensibilidades nuevas, sentimientos nuevos. Por ahí entra la letra nueva. Entonces tenemos que conmover mucho. Conmueve mucho más desestabilizando una situación que tiene así un alto pergamino, a través de justamente, ¿no?, esto, el conocimiento tremendo de lo que significan las hostilidades históricas,
en fin, haciendo más sensible y sobre todo poniendo en el lugar, a mí me parece cada vez más estratégicamente, a les jóvenes de cada localidad. Esas niñas y jóvenes de cada localidad vienen con otro chip. Ayer me ha noticiado acerca de un trabajo que se ha hecho con juventudes y es notable. Aún en los lugares más recónditos, menos urbanizados, hay como un sentimiento de franquía, de libertad, de asegurar algo. Y a mí me parece que ahí está la gran cantera. Así que les animo mucho a que hagan amuchamientos, y sobre todo que vean bien cómo es la estrategia. La estrategia es mala si es me parece. Yo no haría una topadora. Yo lo que haría es una combinación de confluencias, de un trabajo dialógico, de un trabajo que inclusive permita a mucha gente reconocer las historias tremendas que ha habido en sus familias, respecto de los tránsitos dolorosos en cada familia. Cada familia tiene una historia, seguramente, opaca respecto de las violencias sufridas, porque todas las mujeres hemos sufrido alguna fórmula, alguna de violencia, algunas tremendas y otras, en fin, menos dramáticas. Pero yo creo que haciendo que las mujeres evoquen sus propias fórmulas de memoria, que hagan sus fórmulas de memoria, yo creo que ahí se allega muchos sentidos a esto. Y lo importante es conquistar mucho la sensibilidad de las mujeres. Si hay más mujeres conquistadas con esta sensibilidad, y jóvenes con esto, estoy segura de que muchos varones finalmente van a enfrentar a Frankenstein. Perfecto, le doy la palabra a Sil de la Fundación Munay. Sil, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas tardes. Quería hacerte dos preguntas. Una tiene que ver cuando hay situaciones de niñeces trans y que alguno de los progenitores no acompañan y esa situación está judicializada por el motivo que sea. Si existe algún organismo o algún lugar donde acudir cuando las intervenciones que están haciendo desde los juzgados de familia no están hechas desde una mirada con perspectiva de género y lejos de eso, están basadas en puros estereotipos y prejuicios. Bueno, mientras tanto de los procesos, si hay algún lugar donde se puede pedir que acompañe o que ayude a este funcionamiento que vos estabas hablando, judicial, que es súper patriarcal. Y por otro lado, quizás no tanto tiene que ver con esto puntualmente, es saber si vos tenés idea de si se está trabajando sobre la actualización del artículo 5 de la Ley de Identidad de Género. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pregunta bien compleja y la respuesta es atinada apenas. Debe procurarse, en todo caso, en todas las comunidades que hay hoy, en las provincias especialmente, o ministerios o secretarías que cada vez más se entienden con la diversidad. Esto es extraordinariamente nuevo. Yo he encontrado municipios muy pequeños que tienen una secretaría o un dispositivo o un consejo de géneros y diversidad. Esto es lo notable. Ahí, yo creo que ahí hay alguna especialización para recurrir. Ese es un camino. Dos, los dispositivos, tanto el Consejo Nacional de Niños y demás, debería estar muy, muy, muy en sintonía. Es un Consejo Nacional, pero también hay instituciones dentro de la provincia de Buenos Aires. Sería otra medida. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con algunas situaciones? Tú te referías a las ya judicializadas, ¿no? Y al comportamiento que pueden tener. Yo creo que ahí podría haber, inclusive, la otra cuestión que yo siempre recomiendo mucho, es que cuando en estas circunstancias conviene hacer algo así como correas de bien concurrentes de amigos Curiae, de amigas Curiae. Cada vez que se presenta, hay la posibilidad de hacer, la ley lo permite, es decir, de hacer una presentación en donde haya muchas miradas, y que esas miradas
entrañen obviamente una indicación fundamental. Hace poco, bueno, a menudo una participa de este instituto de Amigas Curiae, que digo que tiene, desde ya, y también, por último, lo que podrían ser las propias organizaciones de la diversidad de nuestro país, que son muy vigorosas, muy vigorosas. Hay diversas asociaciones hoy, cuyos contactos se pueden establecer y que hacen un trabajo muy, muy interesante. Así que por lo menos hay estas alternativas. No hay que permanecer aislades frente a esto. En fin, sería de extrañar que hubiera una indicación, finalmente una conclusión judicial, a contrario de la manifestación ostensible de cambio. Y los cambios a la vez son cada vez más precoces. Los cambios están cada vez en una situación de mayor precocidad. ¿Por qué? Por el gran craquelé cultural. Entonces, sí, a veces nos preocupa mucho cómo está decondicionada la formación docente para que haya una adaptación temprana a estas relaciones pedagógicas, ¿no? Esto nos preocupa. Cada vez, sin embargo, entiendo que hay mucha más compenetración por parte de las autoridades educativas con relación a indicar, fomentar, orientar a la masa docente respecto de cómo debe actuar frente a una niña, un niño que desiste completamente de ser parte del dispositivo educativo para niñas, de ser parte del dispositivo educativo para niños. La verdad que es una cosa también extraña que todavía haya sortilegios, niñas, niños, ¿no? Es muy extraño eso. En realidad es una contradicción en sus términos, ¿no? Porque debería haber una habilitación absolutamente heterogénea en su propio dispositivo. Esto es una cosa que hay que ensayar en nuestro país. En algunos países ya se hace. A mí me parece grave que todavía tengamos una conformación en la escuela elemental y también media, deportes de niñas, deportes de niños. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso? Entonces, me parece que ahí hay mucho que hacer, pero yendo a la parte ya más formal de la judicialización, he indicado por lo menos todas estas alternativas. Perfecto. Dora, está Mariana Carrioli de IADEP. Mariana, si me escuchás, abrí micrófono, porfa. Y ya dos preguntas más y Hola. Terminamos, Dora. Ahí estoy, ¿se escucha? Sí, perfecto. Sí, bueno, se escucha muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Victoria y a las compañeras por la posibilidad de poder escucharte, Dora. Para las que te seguimos es muy importante y sos una referenta en estos temas, así que gracias, Victoria, y a las compañeras de la casa. Y mi pregunta es breve, concreta, porque además le estoy dando a mi niña la teta, así que muy chiquita. Si está pensado por lo que implica, digo, estas capacitaciones a los 3 poderes del Estado, si está pensado dentro de la ley, o lo piensan ustedes las capacitadoras, en cómo medir el impacto de estas capacitaciones, ¿no? Al menos pensando en 4 años, que es lo que quizás se podría hacer, ¿no? Bueno, Mariana, excelente la pregunta. Sí y no. Yo te diría que en este momento en el Ministerio, además de, es una conjetura plausible porque sé que es así, además de las planillitas, además de quienes cumplen, no cumplen, etcétera, etcétera, seguramente va a haber una previsión de medir cuál es el impacto. Por ejemplo, la capacitación que una misma ha dado a magistradas y magistrados de la justicia de Tucumán, bueno, esperemos a ver cuáles son los fallos, ¿no? Esperemos a ver cuáles son las sentencias que devienen de esto. Entonces, obviamente, para cada circunstancia de cada poder, habrá que hacer un examen evaluativo diferente.
Es decir, en el caso de la justicia, ver cuánto cambia la índole de los fallos. Eso es fundamental. En el caso, por ejemplo, del sistema científico, cuánto ha mudado la transformación, eso que la Argentina tiene una considerable tasa de participación de mujeres, pero bueno, tampoco las mujeres están en los lugares rutilantes, ¿no? Esto lo sabemos muy bien. Entonces, a ver, ¿cuánto cambia la composición de directoras mujeres de proyectos de investigación que tienen subsidios de gran envergadura? Es una medida, son algunos indicadores, ¿no? A propósito de mayor ilustración con la ley Micaela. Podríamos decir, en 5 años de acá adelante, si ha habido cambios, una parte importante será asignada a Micaela. Seguro que otra parte será asignada, debe asignarse al mero movimiento más histórico que van haciendo las instituciones. Esperemos que las instituciones se muevan en un sentido prospectivo y no retrocedido. Entonces, algo de la ley Micaela va a estar presente ahí. Y algo importante tendrá que ver con lo que esas agentes están siendo convocadas a mudar de opinión y de visibilización por otros instructivos sociales y culturales. Está claro lo que quiero decir. No todo se podrá adjudicar a la ley Micaela. Una parte importante me imagino que sí. Es muy notable que hay algunos fallos hoy día que hacen mucha mención a las nuevas condiciones de los derechos generales conseguidos por las mujeres, de la misma manera que el amparo en las convenciones internacionales y demás, ¿no? Eso es muy, muy gratificante. Pero el impulso que va a dar la ley Micaela, sobre todo al Poder Judicial, espero, cristalicen fallos que efectivamente sean a entero derecho. Dora, Roxana Cuevas quiere hacerte una breve pregunta. Roxana, no te veo como para abrir micrófono, si podés abrir. Roxana, ¿podés abrir el micrófono? Acá. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Perdón. Bueno, Dora, muchas gracias por tu charla. La verdad es que no paro de aprender. Estoy sentada con mi hija de 12 años escuchándote. Y la verdad es que lo programé así porque creo que es realmente muy necesario que desde la más tierna infancia empiecen a escucharnos no solo a los padres, sino a todos los que son actores sociales importantes para que, como decís vos, puedan desandar camino y andar un camino distinto. Yo trabajo en el INDEC y soy afiliada a UPCN, y en UPCN nos obligaron a hacer el curso de Ley Micaela, lo hice. Y lo que te quería decir es que yo noto muchísimo, digamos, la diferencia en cómo impacta el curso, y además también en cómo impacta la ESI. Creo que una de las manos más importantes que tiene la ley Micaela dentro de lo que es el tema del cambio cultural. Mi hija va a una escuela del Estado, a una escuela de acá de Mataderos, donde vivimos, y tiene amigas y amigos de distintos espacios. Hace básquet, por ejemplo, hace natación, va a la colonia del Parque Avellaneda, y es impresionante cómo en los grupos de WhatsApp ella empieza a comentarme cómo todavía tiene compañeras o compañeros, amigues en general, de la edad de ella, 11, 12, 13, 14, en donde la matriz de pensamiento machirula, machista, es bestial, y a mí me llama poderosamente la atención cómo niñas o niñes de 11, 12, 13, 14 años todavía cuestionan e incluso utilizan conceptos que creo que muchos no entienden, cuando la acusan de feminazi a mi hija porque empieza a defender
defender ciertos valores que obviamente acá en casa le estamos aportando, digamos, pero que creo que la ESI fundamentalmente es la que más ha operado en su cabecita para tratar de empezar a pensar distinto. Y después el curso de Ley Micaela que hemos recibido desde el INAP, la verdad que es fantástico, es fabuloso, está todo preparado a partir de una ejemplificación de la relación entre dos compañeros de laburo, un varón y una mujer, y cómo hasta dentro de lo que tiene que ver quién va a ir a hacer el cafecito para que sigamos laburando, tiene que ver con las actividades volcadas desde lo femenino. Te quería decir eso, sos una genia, gracias. Roxana, sos mi vecina, colindante, qué lindo, qué bello eso de esa sensibilidad de que significa una socialización otra para tu niña. Felicitaciones. Sí, o sea, no sabía que UPCN, la vez pasada me invitaron a alguna jornada. Estamos ahí también en cabildeo con otros sindicatos, desde luego, con CETERA, con Sanidad, varios sindicatos, pero no sabía que UPCN ya había encarnado la ley. Me parece notable. Y esto que vos decís, la instantería se mueve. Aún para aquellos que miran de sonrisa de colmillo, ¿vieron esa sonrisa de colmillo displicente? Aún para aquellas maderas noruegas patriarcales, algo va cambiando. Lamento que, por ejemplo, en el WhatsApp infantil de tu criatura haya esa resistencia, pero también debe haber las otras, ¿no? Ella tiene que persistir, sacar mucho coraje y mucha fuerza. Digo coraje para la respuesta. Ustedes saben que una se hizo feminista porque no se nace feminista, y entonces cuando yo devine feminista, notablemente así, en un proceso que bueno, que después uno no la abandona ya, y me han preguntado, bueno, sí, ¿qué prefiguraciones teníamos como feministas, como pasa con tu niña, no? Pero eso seguramente ya está ya en una evolución otra, ¿no? Porque ya ha tendido la bandera. Pero entonces entre las prefiguraciones tremendas que una tenía era cómo me gustaba ganarle las discusiones a los varones. Y prosperen en eso, prosperen en eso, porque yo creo que la articulación del vocabulario de las mujeres es fundamental. Ustedes saben que había una lápida patriarcal contra las mujeres, tenemos la lengua larga, no sé qué. Sí, tenemos lenguas filosas. Entonces hay que efectivamente hacer todos nuestros combates, efectivamente son de diálogo, son de palabras, son de conceptos. Cuando nos propongan conceptos sentidamente importantes, digamos, no le tengamos miedos a hacerle frente, pero sobre todo desestimar completamente. A veces me preguntan, perdón, pero el feminismo no es el espejo del machismo, es una cosa gravísima. El machismo es un defecto crucial. El machismo es una configuración de descalificación. Un varón puede ser varón, pero el varón que además es machista, es un doble patriarca, o triple, y de modo que, por favor, el feminismo es una corriente política de libertad humana, no de sometimiento. Es una corriente política que va hacia la libertad humana. Insistimos en que los varones también se tienen que liberar de sus mandatos ominosos, mandatos indignos, mandatos que, en fin, que prefiguran solamente desatinos, violencias, ¿no? Entonces, no, el feminismo es una corriente venturosa que también quiere liberarlos a ellos finalmente, ¿no? Porque les propone una gran cooperación en los sentidos más vibrantes, liberarlos de aquellos papeles brutales a los que se condicionaron. Sí, han sido muy usufructuarios de esos papeles, han sido muy beneficiados, pero también cuando algo les altera ese punto de una masculinidad tan
de folletín, que vaya a saber qué quiere decir, se sienten muy, muy desventurados, muy desventurados. Entonces, ir terminando por acá, decirles que el feminismo es un cauce de liberación para la humanidad. No quiere decir nada. Alguien ponía acá, Vicky, una cosa muy interesante, que es la que me gustaría decir, que hay sí, el patriarcado muchas veces tiene la formulación de un cuerpo femenino, sí, claro que sí. Y tenemos entonces un combate hasta muy doloroso, ¿no? Muy amplificado, ¿no? Cómo hacer que las mujeres participen del para sí verdadero, no de ese para sí que no es de ellas, sino que es la interpretación de un papel un poco trágico en la historia, que es el papel del amo. Sí, hay que saber que hay un patriarcado vigoroso en muchos cuerpos femeninos, no basta tener cuerpo de mujer. Entonces, bueno, Vicky, dime. Dora, tengo 2 preguntas de Face, y yo te prometí que terminábamos a las 4 y son 4:10. ¿Te las puedo hacer o las dejamos? Llega otro Zoom urgente. Sí, díganme. Te leo esta que es de Face, que es de María Celeste. Dice, desde Mendoza mi pregunta es con respecto a cuánto ministerio público no existe actualmente perspectiva de género en absoluto. ¿A dónde se recurre para que dicho organismo pueda ser obligatoriamente capacitado en todas sus aristas y profesionales que allí trabajan? El Ministerio Público de la provincia, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino que Mendoza ha adherido a la ley y ahí hay algo que hacer para que se cumpla, ¿no? Hay que, en fin, hay que peticionar, hay que hacer alguna movilización, en orden a que no puede quedar afuera, no significa, es una grave lesión, ¿no? No está significando que no esté obligado, ¿no? La adhesión en Mendoza tiene que llegar hasta el Ministerio Público. La otra cuestión... La otra es, en cada provincia, ¿cómo se organiza que todos los organismos públicos se lleve a cabo la capacitación de la ley Micaela? Insisto en lo que dije, depende de cada jurisdicción. Cada jurisdicción, porque el gobierno nacional no puede interferir en las manifestaciones de la gobernanza jurisdiccional, ¿se imaginan? Cada jurisdicción. Ahora, en cada jurisdicción las feministas tienen que solicitar, estar atentas a que esto se cumpla. Las feministas, los amigos, les amigues de las feministas, las agencias de la diversidad, y los varones de muy buena voluntad. Me gustaría decirles que en todos los tiempos ha habido gente de muy buena voluntad de sexo masculino, que entre las primeras feministas había feministas, así que bueno. Dora, bueno, acá me dejan saludos desde Uruguay en la página de Face. Yo desde ya agradecerte como siempre por tu tiempo que siempre nos regalás y nos capacitas a todas las que estamos, todas y todes que estamos participando, porque acá también tenemos varones que están participando, por suerte, cada vez son más, eso es positivo. Y María Rimoldi quiere decirte algo, no sé si tenés 2 minutos para escucharla, que no la veo por acá. 2 minutos. María, si escuchás, por favor, abrí el micrófono. No veo. Es Rimoli, María Rimoli. María Rimoli, ¿te podés abrir? ¿Se escucha? Ahí sí, se escucha. Ahí está. Sí, ahí te Hola, veo. Dora, hola. Agradecida y encantada de verte. Es muy cortito, no es algo que yo escribí, pero tiene que ver con esto que nos has hablado hoy. Un día la profesora dice, los niños que hayan terminado el ejercicio que salgan. Y ella no se mueve. ¿Por qué no sales? No, como dijo los niños, niña, cuando digo los niños, es todo el mundo, tú también. Ella sale y piensa, cuando dice los niños también soy yo. Cuando vuelve del recreo, dice la profesora, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. Y ella la levanta. Que no, que he dicho los niños. Y claro, ella piensa, ¿niños no es todo el mundo? A veces es los niños porque en genérico, pero a veces no es porque es específico.
Son solo los niños varones. Ellos siempre están incluidos. Ellas solo a veces. De ahí debe venir la famosa intuición femenina de pasarse la vida adivinando por el contexto. ¿Me están nombrando? ¿Estaré yo? Ah, buenísimo, María. Nada, mejor final imposible. Está todo dicho. Preciosa esa historia. Tal es lo dilemático insidioso, lo dilemático insidioso. Entonces, efectivamente, tenemos que hacer una conjunción que signifique identidad múltiple, en igual grado de apreciación de todas yo diría de todas las oportunidades. No hay ninguna oportunidad que no esté esperando a alguna de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dora, como siempre. Gran abrazo. Muchas gracias. Beso grande, Vicky, y a ustedes, todas, todos, todes. Cuídense mucho. Muchas gracias, Dora. Gracias por todo. Gracias a todas y disculpen que no pudimos leerles las preguntas.